Imagina que sales a celebrar Año Nuevo con la persona que amas. Imagina que todo parece normal, risas, música, abrazos, fotos que subes a tus redes para compartir el momento con quienes más quieres. Imagina que antes de volver a casa envías mensajes llenos de cariño, deseándole a tu familia un feliz inicio de año, sin saber que esas palabras serían lo último que reciban de ti. Ahora, imagina esto. Amanece, tu familia espera tu llegada, revisa el teléfono, mira por la ventana, pero tú nunca vuelves. Lo que para muchos fue una noche de celebración, para ti se convirtió en el inicio de una tragedia que nadie, absolutamente nadie, pudo prevenir. Una historia tan dolorosa que marcó a todo un país y que hasta hoy sigue dejando dudas abiertas. Quédate conmigo hasta el final, porque solo así podrás conocer cómo empezó, cómo ocurrió y cómo se descubrió esta terrible historia. Este es el caso de Carla Bellot y Jesús Cañizaire. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, espero sinceramente que este contenido sea de tu agrado y que les guste la forma en la que aquí contamos y analizamos estos casos. Como siempre, trato de relatar cada historia con respeto, claridad y detalle, para que juntos podamos entender lo que ocurrió y por qué marcó tanto a la gente. Si disfrutan este tipo de contenido, no olviden apoyarme con un like, suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más casos como este. Sin más que añadir, comencemos con la historia. El primer contacto entre Carla y Jesús surgió durante una fiesta organizada por la institución donde iban. Fue ahí donde la hermana de Carla, quien ya conocía a Jesús, actuó como intermediaria y los presentó. A partir de ese momento, el vínculo entre ellos comenzó a fortalecerse de manera natural. Jesús empezó a acompañar a Carla hasta su casa. Compartían comidas, caminatas y reuniones ocasionales. Lo que inició como una simple amistad, poco a poco se transformó en un noviazgo. Carla, siendo muy reservada, decidió mantener la relación en discreción dentro de su hogar. No fue hasta el día de su graduación del colegio que finalmente habló de Jesús con su familia. Al terminar la secundaria, cada uno tomó un camino universitario diferente, pero nunca se separaron. Carla ingresó a la carrera de contaduría y logró graduarse antes, lo que le permitió incorporarse rápidamente al ámbito laboral. Por su parte, Jesús estudió economía. Mientras preparaba su tesis, el último paso para obtener su título, apoyaba a su madre trabajando en costura. Este par de jóvenes eran descritos como jóvenes responsables, dedicados a sus familias y con intereses tranquilos. No eran de fiestas ni de salidas excesivas. Preferían pasar tiempo en casa, viajar cuando podían y planear su futuro juntos. Sus allegados contaron que incluso ya hablaban de casarse una vez que Jesús terminara la universidad, para entonces comenzar una vida independiente como pareja. Con todos estos antecedentes, llegamos a la madrugada del 1 de enero del 2018, el día que desafortunadamente todo cambió. Carla y Jesús salieron de la casa de ella rumbo a una discoteca. Habían sido invitados insistentemente por unos amigos vinculados a la banda que tocaría esa noche, así que finalmente aceptaron asistir para celebrar el año nuevo. Para ambos, esa salida era algo poco habitual, pero aún así decidieron disfrutar la ocasión. Según las familias, la última señal clara que tuvieron de ellos fue entre las 4 y 5 de la mañana. A las 4, Carla publicó una fotografía en Facebook donde se les veía felices, sonriendo, disfrutando del ambiente festivo. Poco después, alrededor de las 5, enviaron mensajes a sus familias diciendo que planeaban retirarse a las 6 y que estarían llegando a casa aproximadamente a las 7 de la mañana. En ese mismo intervalo, Jesús también se comunicó con varios familiares. Le escribió al esposo de la hermana de Carla para decirle que cuidaría de su familia.
y expresarle cariño. Además, mandó mensajes a sus propias hermanas, deseándoles un buen año y diciéndoles que las quería. Para quienes lo conocían, esos mensajes resultaron extraños, así como si fuera una despedida. Nadie podía imaginar que esas serían las últimas palabras que recibirían de él. Después de esa hora, la comunicación se cortó por completo. Durante toda la mañana, las familias enviaron mensajes, llamaron una y otra vez, pero no obtuvieron respuesta alguna. Lo inquietante fue que al principio los teléfonos todavía sonaban como si estuvieran encendidos, lo que aumentó la ansiedad de la familia. La mañana continuó con los planes familiares habituales. Uno de los sobrinos de Carla cumplía años ese día y todos esperaban la llegada de la pareja, pero nunca aparecieron. El verdadero punto de la alarma surgió cuando la madre de Jesús llegó a la casa de Carla buscándolo, solo para descubrir que tampoco habían llegado ahí. Aquello era completamente ajeno a ambos. Nunca fallaban a compromisos familiares y siempre avisaban si algo cambiaba. Con el pasar de las horas, los teléfonos finalmente dejaron de sonar. Aunque hubo un breve momento en el que el celular de Jesús volvió a encenderse, lo suficiente para escuchar un tono de llamada, pero nuevamente sin respuesta alguna. Ese detalle dejó una sensación de angustia que marcó a toda la familia. Ante la ausencia total de noticias, los familiares comenzaron a preguntar por todos lados, amigos, vecinos, conocidos, pero los jóvenes los habían invitado a la discoteca. Afirmaron que Carla y Jesús se habían ido antes que ellos, lo que generó molestia, pues esperaban que no los dejaran solos. No había respuestas claras, solo contradicciones y confusión. Finalmente, con el temor creciendo y sin indicios de dónde podían estar, las familias acudieron a la policía para denunciar su desaparición. Al mismo tiempo, fueron directamente a la discoteca para exigir información sobre si los habían visto salir del lugar y con quién. Incluso contactaron a los medios de comunicación para hacer pública la desaparición, logrando así que la noticia comenzara a difundirse rápidamente. Pidieron ver las grabaciones de seguridad, pero el dueño del local empezó a dar versiones contradictorias, lo que solo aumentó las sospechas. Primero, el dueño del local aseguró que él mismo había acompañado a Carla y Jesús a la salida. Luego cambió la versión y dijo que quien los había guiado afuera había sido un guardia. Más tarde, una llamada anónima afirmó que ambos habían sido asesinados y enterrados dentro de la discoteca. La situación, por obvias razones, se volvía cada vez más confusa. A pesar de las manifestaciones que comenzaron a realizarse afuera del establecimiento, los dueños se negaban rotundamente a mostrar las grabaciones o permitir el acceso a alguien sin una orden policial. La incertidumbre aumentaba. El miedo también. Habían pasado horas, luego un día entero, y la pareja seguía sin aparecer. Los primeros días de investigación avanzaron con lentitud, marcados por la frustración de las familias y la falta total de información clara. Pero una vez que la policía obtuvo finalmente la orden para ingresar al lugar, es decir, un 4 de enero, se revelaron varias irregularidades que complicaron aún más todo el panorama. Dentro del local no existían cámaras de seguridad operativas, no había permisos para funcionar como discoteca y las versiones contradictorias de los propietarios sobre la salida de Carla y Jesús solo aumentaron las sospechas. La negativa constante de colaborar, insistiendo en que solo actuarían bajo órdenes oficiales, intensificó el conflicto entre los dueños, las familias y los manifestantes que exigían respuestas. Durante el allanamiento se encontró una muestra de sangre en el establecimiento, lo que generó una ola de especulaciones. Muchos medios afirmaron rápidamente que podría pertenecer a Carla o a Jesús, pero los análisis posteriores revelaron que no tenía una relación con ninguno de los dos. Para sorpresa de muchos,
La policía tampoco mostró interés en indagar el origen de esa sangre desconocida, ya que no aportaba nada concreto sobre la desaparición de la pareja. Con el operativo concluido y sin resultados sólidos, la policía comenzó a descartar la teoría de que Carla y Jesús hubieran sido atacados dentro del local. Mientras tanto, una pieza clave comenzó a tomar protagonismo en la investigación: los teléfonos móviles. Las familias sabían que los teléfonos de Carla y Jesús habían permanecido encendidos durante las primeras horas del 1 de enero y la policía aprovechó ese pequeño margen para rastrear cualquier reactivación posterior. La primera pista sólida apareció gracias a la tarjeta SIM de Jesús. Cuando los investigadores verificaron el registro, descubrieron que la línea estaba a nombre de Jocelyn Gisbert, un dato que llamó la atención de inmediato. Su declaración, lejos de aclarar, añadió aún más confusión. Aseguró que nunca había usado ese teléfono, que simplemente lo había sacado como un favor para alguien más. Nada de lo que dijo parecía encajar. Después entró en escena un taxista y su hermano, quienes reconocieron haber adquirido el celular en la calle. Su versión reforzó una idea inquietante: el teléfono había pasado rápidamente de mano en mano, lo que dificultaba volver sobre la ruta exacta del robo. Un patrón similar apareció con la SIM de Carla. Fue encontrada en posesión de Graciela y Olga Cuti, quienes afirmaron haberlo comprado a Johnny Signani, otro hombre que también terminó detenido. Todas estas primeras capturas no revelaban el paradero de la pareja, pero sí algo clarísimo: las pertenencias de Carla y Jesús circulaban entre personas que no tenían ninguna relación entre sí. Para la policía, esto significaba una sola cosa: el robo de los teléfonos ocurrió después de la desaparición, probablemente como una forma de deshacerse de evidencia y confundir la investigación. El avance decisivo llegó el 17 de enero, cuando los investigadores lograron reconstruir el recorrido del teléfono de Jesús durante los días posteriores al 1 de enero. Dicho análisis los llevó directamente hasta Israel León, quien había estado en la discoteca la misma madrugada en que Carla y Jesús fueron vistos por última vez. A partir de su arresto, la policía identificó al resto del grupo que lo acompañaba esa noche: su hermano Elliot, su hermana Micaela, la pareja de ella Renzo, y Stephanie, pareja del propio Israel. Todos presentes en el mismo lugar al mismo tiempo y todos ocultando información. La pista final llegó gracias a una cámara de seguridad externa. Aunque la discoteca no tenía registros, un negocio cercano sí captó un momento clave: Carla y Jesús saliendo del local conversando con un taxista, y detrás de ellos 3 hombres que coincidían con los hermanos León y Renzo. Otras imágenes, no difundidas públicamente pero revisadas por la policía, mostraban algo aún más revelador: todos subieron al mismo taxi. Esa secuencia fue suficiente para establecer de manera oficial que la familia León fue el último grupo de personas en estar con Carla Bellot y Jesús Cañizaire con vida. Durante el interrogatorio, Israel León decidió cooperar parcialmente. Reconoció que aquella madrugada habían estado bebiendo dentro de la discoteca y que después todos se fueron juntos a su casa, donde continuaron tomando durante varias horas. También señaló directamente a sus hermanos y a las parejas de estos como parte del grupo que había estado presente desde esa madrugada. Su declaración permitió a la policía ordenar nuevas detenciones y reconstruir el recorrido que siguieron Carla y Jesús hasta desaparecer por completo. A estas alturas, la presión mediática era tan grande que cualquier avance se hacía público casi al instante. La comunidad seguía el caso día y noche, y las autoridades ya no podían darse el lujo de avanzar lentamente.
Las declaraciones obtenidas, junto con la evidencia de las cámaras de seguridad externas, llevaron la investigación a un punto clave. No solo quienes estuvieron con Carla y Jesús, sino también dónde debían buscar sus cuerpos. Esa respuesta llegaría 2 días después y sería uno de los momentos más dolorosos del caso. Los detenidos ofrecieron versiones que coincidían casi por completo, diferenciándose únicamente en quién había dado el golpe mortal a cada víctima. Aún así, sus relatos permitieron establecer una línea de tiempo clara de lo ocurrido desde la madrugada del 1 de enero hasta el hallazgo final. Según estas declaraciones, los hermanos Israel, Elliot y Micaela León, junto con Stephanie y Renzo, llegaron a la discoteca Planta Baja entre las 5 y las 6 de la mañana. Ahí coincidieron con Carla y Jesús, quienes ya llevaban horas celebrando. Los músicos de la banda que tocó esa noche, así como la amiga que había invitado a la pareja, se retiraron temprano. Carla y Jesús terminaron compartiendo exclusivamente con este grupo. Siguieron bebiendo hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando el local cerró. Afuera se vio a la pareja hablando con un taxista y luego subiendo al vehículo junto con Elliot, Israel y Renzo. Fue en ese momento cuando Jesús preguntó dónde podían seguir la fiesta. Israel ofreció su casa. En el trayecto compraron más licor y finalmente se dirigieron al domicilio de Israel y Stephanie. El inicio de la tragedia, una vez ahí, Carla se quedó dormida casi de inmediato, agotada y bajo los efectos del alcohol. Israel también se durmió. Mientras tanto, Jesús, Elliot, Renzo y Stephanie permanecieron despiertos bebiendo. El ambiente se salió de control cerca de las 11 de la mañana, cuando Elliot y Jesús comenzaron a discutir. El motivo parecía absurdo. Elliot afirmó que Jesús no sabía servir las bebidas, por lo cual Jesús respondió acusándolo de haberle robado su teléfono y el de Carla. Desesperado, comenzó a revisarle los bolsillos a Elliot y ahí todo se desató. Elliot reaccionó con violencia y empezó a golpear a Jesús. Los gritos despertaron a Israel, quien se unió a la agresión. Renzo también intervino. Micaela y Stephanie, aunque presentes, no hicieron absolutamente nada. Los hombres trasladaron a Jesús a otra habitación, donde lo siguieron golpeando brutalmente. Mientras tanto, las mujeres salieron supuestamente a comprar algo, y fue en ese lapso cuando los 3 hombres abusaron de Carla, quien seguía dormida e indefensa. Después de eso, la llevaron a la habitación donde estaba Jesús, y ahí uno de los hermanos volvió vio ya saben qué, pero no puedo mencionarlo. Fue entonces cuando Jesús, pese a la golpiza, recobró momentáneamente la conciencia e intentó detener el ataque. Ese gesto le costó la vida. Uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con un tubo metálico, provocándole la muerte al instante. Carla tampoco tuvo oportunidad de defenderse. Usaron el mismo tubo para golpearla repetidamente, causándole heridas fatales. El encubrimiento. Tras el crimen, la familia León salió de la casa como si nada hubiera ocurrido. Pasaron el día comiendo fuera mientras decidían qué hacer con los cuerpos. No los movieron del lugar hasta la madrugada del 3 de enero. En medio de la oscuridad, colocaron los cuerpos en bolsas de yute y los trasladaron caminando hasta una bóveda del río Orcahuira, creo que así se dice, donde los sumergieron. Para ese momento, la desaparición de Carla y Jesús ya era un tema nacional. Cientos de personas se movilizaban para buscarlos, sin saber que la pareja llevaba días sin vida. Finalmente, el 19 de enero, ambos fueron encontrados exactamente donde habían sido abandonados. Los informes forenses establecieron que murieron a causa de traumatismo cráneoencefálico y hemorragia cerebral.
aunque inicialmente se sospechó que podrían haber sido. El médico forense descartó la posibilidad de estrangulamiento. También se confirmó que Carla había sido violada en varias ocasiones. Las fechas de muerte generaron una gran controversia. Según el informe forense, Jesús habría muerto el 4 de enero y Carla el 11, lo que sugería que ambos pudieron haber permanecido con vida por varios días. Sin embargo, esta hipótesis casi de inmediato perdió fuerza. Los cuerpos habían estado sumergidos en agua dentro de bolsas de yute, condiciones que dificultan enormemente establecer fechas precisas. Además, los propios relatos de los implicados coincidían en que ambos habían muerto la mañana del 1 de enero, lo que para las familias resultaba mucho más coherente que pensar que Carla hubiese sobrevivido tantos días después de los golpes que recibió. Ese fue el escenario final de una investigación que, pieza por pieza, logró reconstruir las últimas horas de la pareja. Para entonces, solo quedaba un miembro del grupo sin capturar, Elliot León. La policía centró todos sus esfuerzos en ubicarlo, ya que tanto Israel como los demás detenidos lo señalaron como una de las figuras principales en la agresión. Finalmente, el 26 de enero del 2018, Elliot fue localizado en Brasil, donde había huido intentando evadir la justicia. Tras su captura, fue extraditado a Bolivia. En su declaración, Elliot repitió el patrón que ya se había visto en los interrogatorios anteriores. Culpó a Israel por los golpes fatales, mientras que Israel, por su parte, lo culpaba a él. Ambos reconocían haber participado en la golpiza, pero ninguno quería cargar con la responsabilidad del golpe final, que fue con un tubo metálico, conscientes de que ese detalle implicaba una condena aún más severa. Aún así, la policía no se centró en identificar quién había dado el golpe mortal. Para las autoridades, lo importante era que todos participaron directamente en los hechos que llevaron a la muerte de Carla y Jesús. Después de más de 20 meses de proceso judicial, llegó el momento del veredicto. Los 5 acusados, Elliot León, Israel León, Micaela León, Renzo Cáceres y Stephanie, fueron declarados culpables. Cada uno recibió 30 años de prisión, la pena máxima en la legislación boliviana. Los cargos eran los siguientes: feminicidio, asesinato, violación, complicidad en violación, es decir, fueron responsabilizados tanto por la agresión sexual como por el crimen de ambos jóvenes. Otras personas involucradas de manera indirecta, como quienes habían comprado o vendido los teléfonos de la pareja y la pareja de Elliot que lo ayudó a escapar a Brasil, también enfrentaron condenas. Recibieron 2 años de prisión por encubrimiento y por participar en el comercio ilegal de los celulares robados. Para las familias de Carla y Jesús, el veredicto trajo un sentido de justicia dentro de un dolor que nunca va a desaparecer. Sabían que no podían recibir penas mayores, pero consideraban la sentencia máxima como lo más cercano a honrar la memoria de ambos. Durante la ceremonia de despedida ocurrió uno de los momentos más significativos del caso. Carla y Jesús, quienes tenían planes de casarse aquel año, fueron unidos simbólicamente en matrimonio durante la misa de cuerpo presente. Un gesto profundamente emocional para sus seres queridos. Aunque el caso quedó cerrado judicialmente, algunas dudas forenses, como las fechas exactas de muerte, continuaron generando debate. Pero para las familias, lo esencial era que los responsables habían sido condenados y que la historia de Carla y Jesús sería recordada. Un caso que reveló fallas profundas. El caso de Carla y Jesús dejó al descubierto fallas graves en muchos niveles. Una discoteca operando sin permisos, cámaras instaladas solo para aparentar seguridad, negligencias y demoras que retrasaron los primeros días de búsqueda, teléfonos robados
que circularon entre múltiples personas sin que nadie preguntara o sospechara su origen. Y lo más alarmante, la crueldad con la que un grupo de personas fue capaz de actuar, sin remordimiento alguno, continuando su vida mientras el país entero buscaba desesperadamente a los jóvenes. La violencia ejercida contra Carla y Jesús no solo impactó a sus familias, generó un debate nacional sobre los límites de la brutalidad humana, la indiferencia social y la urgente necesidad de proteger a la ciudadanía con instituciones realmente funcionales. Una tragedia que marcó a todo un país y que nunca debería ser olvidada. Este caso se convirtió en un recordatorio doloroso de cómo una celebración puede transformarse en un crimen atroz cuando convergen la impunidad, el abuso y la falta de humanidad. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si les interesa seguir conociendo más historias como esta, los invito a ver más videos del canal. No olviden dejar su like, suscribirse y sobre todo desde dónde nos están viendo. Y bueno, de mi parte eso sería todo y nos vemos en un próximo video.